Yo estuve ahí. Cuando todo comenzó como un simple murmullo en las calles. Nadie lo decía en voz alta, porque el miedo todavía pesaba sobre cada palabra, pero en los ojos de la gente se adivinaba la chispa de lo inevitable. Recuerdo aquella tarde gris, fría, cuando decidí salir de casa. Algo en el aire me empujaba, como si la ciudad respirara distinto. Caminé sin rumbo fijo, siguiendo el eco de voces, pasos apurados, un rumor que crecía con cada esquina. Y entonces lo vi, una multitud se agolpaba frente a ese muro enorme que había dividido nuestras vidas durante años. Al principio me quedé atrás, observando. Vi manos temblorosas que golpeaban con martillos, piedras, incluso con las propias uñas. Escuché risas nerviosas mezcladas con llanto. Nadie sabía si aquello era un acto de locura o el inicio de algo más grande. Yo, como muchos, pensaba que en cualquier momento sonarían disparos y que todo acabaría en tragedia. Porque así había sido siempre, la autoridad vigilante, los fusiles preparados, el miedo disciplinando cada intento de rebeldía. Pero ese día era distinto. Había algo en la multitud, un calor extraño, como una corriente invisible que nos envolvía a todos. Y entonces di un paso más cerca, apenas 1 metro, luego otro. Mi corazón latía con fuerza, la garganta seca, el estómago encogido. Alguien a mi lado levantó la voz, no como un grito de rabia, sino como un canto improvisado. Y otros lo siguieron. Era un canto torpe, desordenado, pero poderoso. Fue ahí cuando lo entendí, ya no era un grupo de individuos temerosos, éramos un solo cuerpo. Y ese cuerpo estaba harto de cadenas invisibles. De pronto, un estruendo, un pedazo del muro cayó, no más grande que una piedra, pero suficiente para que todos guardaran silencio por un segundo. Ese silencio era tan espeso que parecía cortar el aire. Y entonces, como si esa piedra hubiese encendido un incendio, la gente se lanzó con más fuerza. Golpes, gritos, lágrimas. Yo también alcé mis manos, no recuerdo si con fuerza o con torpeza, pero quise ser parte de aquello. Y aún así, en el fondo, temía. Esperaba el ruido seco de un disparo, el caos, la estampida. Lo que vino después, jamás lo imaginé vivir. El aire frío golpeaba mi rostro, pero ya no lo sentía igual. Era como si mi piel hubiera dejado de pertenecerme, como si todo mi ser estuviera suspendido en un estado de incredulidad. Había esperado gritos de órdenes, sirenas, disparos al aire, sin embargo, lo único que escuchaba era el estruendo de miles de voces que se alzaban como un rugido de victoria. A mi lado, una anciana lloraba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Un joven la sostuvo y la ayudó a acercarse. Ella acarició el muro como quien toca la tumba de un ser querido, y después apoyó la frente sobre él, como si quisiera dejar allí la huella de toda una vida de espera. Recuerdo que levanté mis manos y, sin pensarlo demasiado, también comencé a golpear. No tenía herramientas, solo mis puños. La piedra fría me desgarraba la piel, pero yo no podía detenerme. Cada golpe era un acto de rebelión contra los años de silencio, cada gota de sangre era una palabra no pronunciada, un sueño no vivido. Y en medio de esa multitud, entendí que no estaba solo. Miles, quizá millones, estábamos unidos en la misma esperanza. Lo más sorprendente llegó cuando los hombres armados, esos que durante toda mi vida habían sido sinónimo de miedo, comenzaron a moverse distinto. Sus ojos ya no eran duros, sus gestos ya no eran amenazantes. Algunos incluso se quitaron los cascos, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que ya no tenían nada que defender. Y cuando el primero de ellos abrió paso, cuando dejó que la multitud avanzara sin disparar, un grito atravesó la noche, era un grito de libertad. Ese instante se convirtió en eternidad. Gente subía al muro, bailaba, ondeaba banderas improvisadas con trozos de tela, cantaba canciones que hasta hacía poco estaban prohibidas. Yo levanté la vista y por primera vez en décadas me sentí ligero, como si mis pies ya no estuvieran atados a la tierra. Había esperado cadenas, había esperado sangre, pero lo que encontré fue un mar de abrazos entre desconocidos, lágrimas compartidas, promesas susurradas de que todo sería distinto. Y mientras las piedras caían una a una, como dientes que se desmoronan de una boca gigante, pensé que estaba viviendo algo que mis nietos apenas creerían. Pensé que tal vez el muro nunca había sido tan fuerte como nos hicieron creer, que la verdadera muralla siempre estuvo en nuestro miedo. Esa noche, ese miedo también se derrumbó. La multitud no tardó en desbordarse. Cada golpe contra aquella muralla parecía arrancar un pedazo de miedo acumulado durante años. Yo observaba incrédulo, con las manos temblorosas,
preguntándome si los disparos sonarían en cualquier momento. Cada martillazo era un desafío abierto, una afrenta imposible de permitir, y sin embargo, los guardias no se movían. Permanecían de pie, rígidos, como estatuas confundidas, como si esperaran una orden que nunca llegaba. De pronto, un crujido metálico me sacó de mis pensamientos. Un pedazo del muro se desgajó y cayó al suelo, arrancando un grito ahogado de la multitud. Fue el sonido de la piedra rota, pero también el de una vida quebrando sus cadenas. Aquel trozo fue levantado como un trofeo, y todos lo rodeamos como si fuera la prueba de que lo imposible estaba ocurriendo. Recuerdo haber sentido un vértigo extraño, una mezcla de júbilo y temor. El corazón me latía con tal fuerza que apenas podía escuchar los cánticos que empezaban a elevarse. No eran canciones ensayadas, eran gritos desordenados, notas improvisadas, un murmullo que poco a poco se transformaba en coro. Yo mismo empecé a golpear el muro, con lo que tenía en la mano, apenas un pedazo de metal oxidado que encontré en el suelo. Cada impacto me hacía sentir parte de algo mayor que yo mismo, como si por fin pudiera escribir mi nombre en la historia sin necesidad de palabras. Los demás me miraban y sonreían, cómplices desconocidos unidos en una causa común. Los minutos se hicieron eternos. Nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo hacia los guardias, temiendo que en cualquier instante levantaran sus armas. Y sin embargo, nada ocurrió. El tiempo parecía suspendido en un equilibrio imposible, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vi, la primera puerta abierta. Nadie lo creyó al principio. Una rendija, apenas un espacio diminuto, pero suficiente para que la esperanza se transformara en certeza. Recuerdo que me quedé quieto, con la espalda contra aquel muro que ya no parecía una muralla, sino un gigante vencido. La multitud rugía como un río desbordado, unos arrancaban pedazos como trofeos, otros levantaban banderas improvisadas, muchos simplemente lloraban con un alivio indescriptible. Yo miraba todo aquello y trataba de convencerme de que era real. Durante años había caminado bajo su sombra, sintiendo que nunca se caería. Ahora, a mi alrededor, las personas se abrazaban sin miedo, cruzaban al otro lado como si fuese el patio de su casa, y los guardias, antes temidos, se habían convertido en meros espectadores de la esperanza. Esa noche no dormí. Me senté sobre una de las piedras caídas y me quedé mirando la luna. Pensaba en mis padres, en mis abuelos, en las historias de opresión, de miedo, de silencio. Sentía que todos ellos, de alguna manera, estaban conmigo. Era como si el peso de tantas generaciones se levantara de golpe de mis hombros. Respiraba un aire nuevo, más liviano, más humano. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó aquellas grietas en la pared, entendí que estaba frente al inicio de algo mucho más grande que yo. Ya no se trataba de una simple ciudad dividida, ni de un muro roto. Era el símbolo de que incluso lo que parece eterno puede caer, de que las cadenas más pesadas pueden romperse. Y lo más sorprendente, que a veces la libertad no llega con un grito de guerra, sino con el silencio inesperado de quienes dejan de disparar. Yo estuve allí. Vi cómo lo imposible se convertía en verdad. Vi cómo el miedo se transformaba en canto. Vi cómo un muro que había dividido la vida de millones se desmoronaba, piedra por piedra, hasta volverse recuerdo. Y desde ese instante supe que había presenciado algo que no se cuenta con frialdad de datos, sino con el fuego de la memoria. Porque lo que vi no fue solo el derrumbe de un muro, fue el nacimiento de un futuro.